Compañeros, muy buenas noches a todos los que ya están dentro de la reunión y a todos bienvenidos. Tenemos el gusto de reiniciar nuestros webinares este año y tenemos esta noche la participación de la doctora María Ángela Gómez. María Ángela es por todos conocida, ha sido una espléndida colaboradora de todos los ortopedistas. Ella es cirujana plástica y cirujana microcirujana, cirugía reconstructiva de la Clínica San Rafael y del Cancerológico. Está vinculada con los ortopedistas desde hace muchísimos años y ha sido un brazo fundamental para nosotros en el ramo de la reconstrucción y ha sido una pionera en el desarrollo de técnicas y de la enseñanza para los colgajos de los miembros inferiores. Luego de que tengamos la oportunidad de escuchar esta excelente charla de la doctora, vamos a escuchar al doctor Carlos Severini desde Barranquilla. El doctor Carlos Severini es docente ortopedista de la Universidad Libre de Barranquilla y se desempeña como ortopedista en la clínica de la policía de esa ciudad. Esperamos que podamos disfrutar de esas charlas. Tenemos la certeza de que este tiempo invertido generará sus frutos y nos ayudará a seguir adelante en esta tendencia que tenemos de seguir nuestra formación académica hasta el final. Por favor, doctora María Ángela, los micrófonos y los videos son para usted. Muchísimas gracias por honrarnos con su presencia. Bueno, buenas noches a todos los que están conectados. Los que están en sus casitas, espero que se estén tomando un lamparazo. Los que no han llegado todavía a sus casas y lo están viendo desde el consultorio, no sé si tengan esa posibilidad, pero pues me da pesar que no la puedan tener, pero quisiera que se fuera una charla cómoda y agradable para todos. Gracias al doctor Carlos Severini por acompañarnos hoy también y a Socofin por esta invitación que me gusta mucho, me emociona mucho, como dijo el doctor Cabo, mi asociación con los ortopedistas data ya de hace muchos años, trabajo en un servicio de ortopedia al que quiero mucho y les he aprendido y espero que también hayamos podido colaborar en otras cosas con ellos. Muchas gracias. He titulado esta charla La herida crónica, es un poco evidente el título, es una patología que genera dolor, molestias significativas. Nada más pensar en un paciente que tenga que convivir con la fetidez durante varios días y varios meses es un ejemplo, por ejemplo, genera mucha ansiedad y es además una patología que drena los sistemas de aseguramientos en salud con una gran cantidad de recursos. Las infecciones superficiales y localizadas producen diferentes signos y síntomas en heridas de diferentes tipos y etiologías y requieren de una mirada sistemática por parte de los médicos tratantes. Esta presentación tiene por objeto revisar algunos aspectos importantes de nuestra práctica en relación con las heridas crónicas con el fin de ayudarnos a ser más objetivos y sistemáticos en el manejo de las mismas. ¿Qué es una herida crónica o cómo la podemos definir? Básicamente es una falla en un proceso de cicatrización normal. Para poderla establecer, en qué momento declaramos su cronicidad, es cuando hay una ausencia de cicatrización significativa en un periodo de 3 meses, a pesar de que haya habido cuidados locales adecuados. Se caracteriza también por la presencia de inflamación excesiva. La superficie de la herida puede contener tejido necrótico y exudado variable o abundante. Generalmente hay una colonización bacteriana y parte importante de esta charla estará enfocada en determinar realmente en qué estado de colonización bacteriana vamos a encontrar las heridas que queremos tratar. Además, bioquímicamente tienen niveles elevados de metaloproteinasas que lesionan cualquier tejido que recientemente se forme, va a ser destruido por las metaloproteinasas, va a haber una disminución de los inhibidores de proteasa y hay una disminución de los factores de crecimiento en la superficie de la herida. Otras características de la herida crónica son que hay una baja síntesis y proliferación de fibroblastos, baja producción de enzimas y factores de crecimiento por parte de las células epiteliales, no hay citoquinas, matriz y membrana basal que son producidas por los queratinocitos, tampoco se producen, y hay, como dije antes, el aumento de las metaloproteasas. Cuando no hay inhibidores de estas metaloproteasas y estas proliferan,
los factores de crecimiento están ausentes, bajan los receptores funcionales para muchas células que tienen que intervenir en el proceso de cicatrización, hay envejecimiento celular y suben las citoquinas proinflamatorias. Además, se caracterizan por tener una baja tensión de oxígeno. Se supone que para tener una herida que en proceso de cicatrización hay que tener por lo menos una tensión de oxígeno de 20 milímetros de mercurio, y muchas de estas heridas crónicas no alcanzan a tener una tensión de oxígeno ni siquiera de 5 milímetros de mercurio, que es una cosa que tenemos que manejar desde el huésped o desde el paciente que tiene la herida crónica para optimizar esta tensión de oxígeno. Como dije, vamos a hablar bastante sobre la infección, pero también estas heridas tienen perfusión pobre, generalmente pueden estar en zonas de presión que aumenta también el problema de circulación y tensión de oxígeno. Muchos de estos pacientes están desnutridos y se sabe que el aporte proteico en la dieta y de vitaminas A, C y zinc es muy importante en el favorecimiento del proceso cicatricial. Por supuesto, las comorbilidades y la inmunosupresión de estos pacientes también tienen que ver en este manejo. Finalmente, estas heridas crónicas, a medida que pasa el tiempo, se va conformando una situación a nivel de su superficie que se llama el biofilm. Esta especie de nata que se pone encima de la herida es una costra, una coraza, en la cual hay un bloqueo sistema inmunológico que no permite que las células encargadas de combatir la contaminación y la infección puedan actuar, y se adhieren más fácilmente las bacterias y pueden crecer más fácilmente en este biofilm, al mismo tiempo que los mecanismos de defensa del huésped, del paciente, están aislados por este biofilm. Finalmente, la mayoría de las heridas crónicas terminan curando en el largo plazo, y esta curación está estrictamente relacionada con la supresión del biofilm. Entonces, los mecanismos que explican esta carga bacteriana son múltiples y son muy complejos. Las bacterias compiten por los nutrientes, por el oxígeno, que son esenciales para las actividades cicatriciales, y generan exotoxinas y endotoxinas que se difunden en el lecho de la herida e impiden todas las funciones celulares normales, como la deposición de colágeno y los enlaces cruzados, y contribuyen a la dehiscencia de las heridas. Las bacterias también producen proteasas y estimulan a los leucocitos activados para que produzcan metaloproteasas de la matriz celular. El flujo de proteasas y las reacciones que éste genera en las heridas crónicas ha sido asociado a la detención del proceso de cicatrización en varios estudios prospectivos ex vivo, puesto que la degradación de la matriz extracelular y de los factores de crecimiento es más rápida que su síntesis, impidiendo que la herida progrese hacia su fase proliferativa. Para poder pensar que vamos a conseguir la cicatrización de una herida crónica, necesitamos 3 elementos que confluyan más o menos de una manera coordinada y coherente alrededor de esta herida. Debe haber unos procesos de lavado e irrigación con soluciones frescas, debe haber una supresión de las bacterias, el tejido necrótico y los exudados excesivos, y debe haber un ambiente de la herida controlado. En el proceso de la remoción de las bacterias, el tejido necrótico y los exudados excesivos, tenemos pues el efecto de desbridamiento que necesitamos tener, y para eso tenemos pues varios métodos. Indudablemente el desbridamiento quirúrgico es el más efectivo, nada me desbrida mejor que el bisturí, y es difícil establecer el momento indicado para realizarlo. En general va a depender de la experiencia del médico tratante, pero yo más adelante quisiera objetivizar la situación de la herida para que podamos tomar más fácilmente la decisión de hacer un desbridamiento quirúrgico. También podemos optar por un desbridamiento autolítico, en el cual la autoactivación de enzimas endógenas que están relacionadas con la degradación de la fibrina generada en un ambiente húmedo se produce con algunos materiales de curación que vamos a ver más adelante. Y finalmente podemos optar también por el biodesbridamiento, que ha vuelto a entrar en boga, utilizando larvas que tienen un efecto mecánico quirúrgico y enzimático al mismo tiempo, al tiempo que elimina los patógenos y estimula la proliferación de fibroblastos. Entonces, queremos saber en qué estado está nuestra herida. Hay un artículo clásico del doctor Sebald, que es el artículo sobre los NERS y los TONS, que son 2 palabras que desafortunadamente no puedo traducir al español y poner la mnemotecnia en español,
porque están muy claros sus parámetros en inglés, entonces me disculparán que haya estas indicaciones en inglés. Ese es un artículo ya clásico, escrito en el 2000, la primera publicación fue en el 2006, y ha generado una gran cantidad de artículos en los cuales se busca validar si estos postulados del doctor Sibal en su artículo realmente se cumplen o no, y en la revisión de la literatura se ve cómo hay varios trabajos que quieren validar esto y establecer la correlación con conteos bacterianos y otras medidas importantes para la clasificación de las heridas crónicas. La primera mnemotecnia es para las infecciones, las heridas superficiales, y queremos saber si hay una infección superficial en la herida. El acrónimo es NERDS. La N quiere decir Non-Healing Wounds, que quiere decir heridas que no cicatrizan, y en eso es importante que tengamos un registro en la historia clínica de cuánto tiempo ha pasado. Muchas de estas úlceras que nosotros vemos en consulta, las vemos, la enfermera nos muestra, mire doctor, aquí cómo va, y entonces uno dice, ay sí, ahí está medio cerrando, y realmente no hacemos un recuento, ni sabemos desde cuándo está la herida, ni cuánto tiempo lleva ese paciente en el proceso. Entonces es importante que la historia clínica vaya consignando la cantidad de tiempo que va pasando y el tamaño de la herida. Hay que medir la herida. Segundo, la E está por el exudado. El exudado puede ser un exudado seroso. Perdón. Otro señalo aquí en la pantalla. Aquí. Un exudado seroso como el que vemos en esta herida, muy clarito, voy a querer convencerlos de los peligros del exudado seroso, o puede ser un exudado purulento, muy abundante, muy fétido, como el que vemos en esta herida, pero independientemente de si es un exudado clarito y así que va escurriendo suavecito, o si es una cosa que moja más del 50% de las curaciones cada vez que se cambian, la presencia de exudado nos debe llamar mucho la atención. La presencia, la R es para tejido de granulación rojo y sangrante a nivel de la herida. La D está por debris, o sea, el tejido necrótico en la superficie de la herida. Y la S es para la fetidez. Estos 5 parámetros, cuando los podemos registrar en la historia clínica y los podemos analizar individualmente para cada una de las heridas, nos van a ayudar para saber en qué estado está la colonización bacteriana de nuestras lesiones más superficiales. El otro mnemotecnia son los stones, el otro acrónimo son los stones, en los cuales la S nos vuelve a llamar la atención sobre el tamaño de la herida y nos indica que por favor tengamos cuidado de medir nuestras heridas en el largo y en el ancho en cada consulta para saber si esta herida está disminuyendo o por el contrario está aumentando de tamaño. El aumento de tamaño es uno de los postulados de la mnemotecnia de Stones para la clasificación de las heridas. El otro es el aumento de temperatura en la herida o en la zona en donde está la herida. La O es por la exposición ósea, o aunque no se vea el hueso, a través de la herida se puede tocar fácilmente el hueso. La N es para áreas nuevas o satélites de compromiso cutáneo o del tejido celular subcutáneo alrededor de la lesión original. La E nuevamente nos indica valorar el exudado, el eritema y el edema a nivel de la herida, y la S nuevamente nos recuerda que miremos la fetidez y que tratemos de, digamos, describirla en la historia clínica. Según la evaluación que hagamos a través de estas cosas que debemos registrar y, digamos, debemos estar conscientes, sobre todo estar conscientes cada vez que vemos una herida crónica, vamos a poder establecer en qué estado del proceso de infección vamos a tener las heridas. ¿Será una herida solamente contaminada o colonizada, en la cual las bacterias están presentes en la superficie de la herida, pero es un número constante de organismos que se están adhiriendo y multiplicando ahí, pero que no se asocian realmente con un daño tisular o un retardo de la cicatrización? ¿Estará la herida en una colonización crítica, o sea, con un aumento de la carga bacteriana que genera una respuesta inmunológica sistémica que sí produce un retardo en la cicatrización y que nos lo va a indicar la presencia de la mnemotecnia del NERS, o una herida francamente infectada
en la cual las bacterias se están extendiendo al tejido profundo, están produciendo daño tisular, están haciendo una respuesta inflamatoria en el tejido profundo y la piel periférica, y que generalmente van a tener mucho dolor y mucho dolor y aumento del tamaño en las heridas, y que son los postulados que nos presenta Stones. A esto hay que agregarle una cosa muy importante en la evolución y en el registro de estas heridas, es que una herida que no disminuya de 20 a 40% de su tamaño durante 4 semanas está estancada por alguna razón, y lo más posible es que esté estancada por la infección. De acuerdo a cómo valoremos con los NERS y los TONS nuestras heridas superficiales y profundas, vamos a tratar de ponerlas en uno de estos 4 grupos. Es una herida que no tiene ni 5 de signos o síntomas de infección, en el número 1. Es una herida que tiene un compromiso aislado de la piel con 2 o más de los siguientes: calor local, eritema, el dolor, muy importante, el edema o induración o secreción. En el 3, un eritema mayor de 2 centímetros y uno de los anteriores, o infección del tejido celular subcutáneo, absceso profundo, linfangitis, osteomelitis, artritis séptica, fascitis, pero sin respuesta inflamatoria sistémica. Y en el 4, cualquiera de los anteriores signos locales asociado a una temperatura mayor de 39 o menor de 36, una frecuencia cardíaca mayor de 90, una frecuencia respiratoria mayor de 20, una presión arterial de CO2 menor de 32, leucocitos de 12.000 o mayores de 12.000 o menores de 4.000 y 10% de callados. Entonces, según eso, yo les presento pues este letrerito acá, en el cual mi larga convivencia con los ortopedistas me ha hecho ser consciente de que la presencia de la secreción serosa es ominosa, y los invito a que le paren muchas bolas a eso. Esta secrecioncita serosa que está saliendo de aquí, que esto va mal. Esto es un postoperatorio de una unión de amputación. Yo la criticaría muchísimo en el sentido de que veo claramente que los puntos están produciendo una isquemia severa en el borde de la piel, y que esa isquemia que está en el borde de la piel hace que esa piel sea susceptible a la contaminación bacteriana, y además veo esta secreción serosa que me inquieta muchísimo. Y aquí, entonces, yo la clasificaría ya aquí en 2, porque tiene calor local, tiene un poco de eritema, seguro este paciente tiene dolor, hay una neurocía y está la secrecioncita serosa. Entonces aquí ya vamos por acá. Y esto, que es un postoperatorio y un reemplazo articular de la rodilla, ya yo creo que la tendríamos que poner aquí, porque tiene un eritema mayor a 2 centímetros, tiene mucho edema, tiene todos los del 2 y además tiene un eritema mayor de 2 centímetros. Sin embargo, este paciente viene a consulta y lo vemos ahí y la tocamos ahí, si acaso lo cogemos el lápiz y le marcamos ahí cómo está el eritema, pero esta paciente estando aquí, para mí, en 3, esta paciente se tenía que quedar, habría que hacerle cuadro hemático, habría que mirarle, y yo, según esto que les estoy tratando de mostrar aquí, según esto, y si esta paciente tuviera los leucocitos elevados o ya hubiera registrado un poco de temperatura, yo pensaría que esta paciente es candidata para hacer un lavado quirúrgico, un desbridamiento y tomar muestras de cultivo de esta lesión. Entonces, es una invitación a que realmente, mirando todos los parámetros y teniéndolos en cuenta de una manera muy consciente, podamos poner las heridas en un sitio que nos permita clasificarlas mejor y sobre todo tratarlas más enérgicamente. En este caso, tendríamos, yo creo, ya una lesión en 3, que si el paciente además tiene síntomas sistémicos estaría en 4, paciente que tiene posiblemente exposición ósea en este sitio, una gran inflamación alrededor de la lesión y de toda la región. Es una herida muy complicada. Nuevamente un caso en el que hay una secreción serosa muy líquida, pero que también es muy mala indicación, con un gran edema, mucho dolor, mucho eritema en una zona muy grande alrededor de la herida, muy inquietante.
Pero estas son cosas como muy obvias. No tan obvio es este. En esta vista vemos este postoperatorio de una cirugía del cuello del pie, nuevamente esos puntos isquemiantes a nivel de la piel, y en esta vista no la vemos tan mal. Pero si la miramos de medio lado, este paciente está en un estado 3 porque tiene compromiso aislado de la piel, seguramente tiene eritema, seguramente va a tener dolor e induración y el eritema es mayor de 2 centímetros. Entonces, este paciente también ya está en un estado complicado, pero también este paciente posiblemente el día del control con su cirujano se vaya para la casa sin más estudios o sin más medidas preventivas de lo que puede ser después una complicación de la cirugía. Les recuerdo entonces los 4 parámetros para que los tengamos muy en cuenta con las imágenes que les había mostrado antes. Entonces, al tiempo que clasificamos la herida, queremos saber cuál es el patógeno que nos está produciendo las complicaciones. La mayoría de estas heridas crónicas van a tener más de, estadísticamente, de 3, 4 y a veces hasta 6 gérmenes colonizando estas heridas. El gol estándar para la investigación microbiana de las heridas sería la biopsia cultivo por gramo de tejido, en la cual 10 a las 6 bacterias colonias por gramo de tejido se consideran que es una herida que está infectada, en la que hay realmente un compromiso profundo de la herida, pero muchas de nuestras instituciones no manejan la biopsia cultivo por gramo de tejido y para hacerla hace falta un mini procedimiento quirúrgico que de pronto no podamos utilizar en nuestros pacientes. Para tratar de aproximarnos al gol estándar, que es la biopsia cultivo, existe el método semicuantitativo de Levine. Porque los cultivos de superficie tomados de una herida como esta realmente no nos van a dar una información fehaciente de lo que está en la profundidad de la herida y los gérmenes que están contaminando o infectando esa herida. ¿Cómo tomamos un cultivo por el método de Levine? Esto es muy importante. Necesitamos una herida limpia. Hay que lavarla, limpiarla, irrigarla profusamente y una vez que está limpia, debemos aplicar un aplicador con presión contra la herida. Eso le va a molestar un poco al paciente, pero es necesario, de manera que los líquidos que están en el fondo de la herida se empapen en el aplicador y hay que hacer una rotación de 360 grados con el aplicador para que, haciendo presión todo el tiempo, para que esto se empape bien de los líquidos que están en la profundidad de la herida. Es importante que la muestra se vaya en un tubo con medio de transporte. 4 cruces de bacterias en este método de Levine equivalen a 10 a las 5 bacterias colonias por gramo de tejido. Entonces nos da una indicación muy buena de la carga bacteriana y de la posibilidad de cultivar y de establecer la sensibilidad para hacer una antibiótico-terapia específica que también sería ideal. ¿Qué tenemos que tratar siempre? El estafilococo aureus, los estreptococos A, B, C y G, las pseudomonas, la Escherichia coli, la Klebsiella, el Proteus vulgaris. Y no siempre los estreptococos, el estafilococo coagulasa negativo, las estreptoconas, los Acinetobacter, enterococos, el estreptococo viridis y la cándida se tratan cuando son los únicos patógenos en la herida, pero si están en conjunto o son varios patógenos al mismo tiempo y la herida no tiene ni NERS ni stones, podemos considerar que son contaminantes y no siempre hay que tratarlos. Calculo que el doctor Severini más adelante nos irá a dar mucha más información acerca del tratamiento específico de estas infecciones. Hecho el diagnóstico de en qué situación tenemos la herida y qué contaminación bacteriana tenemos y cómo la vamos a tratar sistémicamente con antibióticos, nos interesa saber con qué la vamos a tratar localmente, que es la tercera parte del triángulo ese en el que dije irrigación constante, remoción del tejido necrótico por el sistema que podamos utilizar en ese momento, preferentemente el desbridamiento quirúrgico, y mantener un ambiente adecuado a nivel de la herida que favorezca el proceso de cicatrización. Traigo esta foto de Valeria Lukianova, es una señorita que tiene un trastorno dismórfico de la personalidad, se ha hecho un montón de cirugías porque su ideal de belleza es la Barbie y entonces ella va así como va, creo que son ya como 50 cirugías que se ha hecho para tratar de ser una Barbie perfecta.
Entonces, como ejemplo de ella, quisiera presentar cómo sería el material ideal que queremos para la curación de nuestras heridas. Debe proveer protección mecánica y contra la infección, reducir o eliminar el dolor y no ser adherente. Mantener un ambiente húmedo en la superficie de la herida sin encharcarla. Permitir el intercambio de gaseoso y de fluidos, o sea que, como dije, que no se encharque. Reducir o eliminar los factores que inhiban la cicatrización. Debe ser no tóxico, no sensibilizante, no alergénico, absorbente de los fluidos y olores, estéril, fácil de usar, que venga en variedad de formas y tamaños, que requiera pocos cambios, que sustituyan lo posible el tejido faltante y que sea costo efectivo y cubierto por el seguro. Todas esas cosas queremos del material ideal para curación. Veamos qué hay en el abanico de los materiales para curar. Entre los yesos secos están la gasa seca, la gasa impregnada tipo bacterias, vendajes, esponjas, películas, membranas y adhesivos tisulares. Entre los húmedos hay pastas, cremas, ungüentos, membranas o apósitos permeables o semipermeables, los hidrocoloides, los hidrogeles y las espumas. De los bioactivos hay antimicrobianos interactivos de uno o varios componentes, la mayoría tienen, de los bioactivos tienen alguna cantidad de plata, y los sustitutos térmicos que pueden ser epidérmicos, matriz dérmica celular y sustitutos con células vivas. O sea, es una gran cantidad de productos que tienen. Entonces les quiero contar que el mercado del cuidado de las heridas es un mercado millonario. Alrededor de 15 billones anuales gastados en materiales para curación y alrededor de 12 billones adicionales para el manejo de las cicatrices que quedan después de que cicatrizan las heridas. Por eso es que, por ejemplo, hay 33 productos diferentes de gasas, gasas impregnadas 25, no adherentes 13, vendajes de compresión con sistema 24, espumas sintéticas 26, limpiadores de heridas 28, hidrogeles 30, alginatos 26. O sea, hay una competencia entre los laboratorios farmacéuticos para la presentación de estos productos, todos con su debida representante, visitadora médica, impulsándolos y metiéndonos por entre los ojos una literatura que tiene tanto de largo como de ancho, porque realmente para muchos de estos productos no existe ni la más mínima evidencia de que produzcan beneficio para nuestros pacientes. Sin embargo, tenemos que tener alguna cosa que vamos a usar y quisiera repasar con ustedes algunos de los productos para, digamos, aclarar sus indicaciones. El más antiguo, el más barato y uno de los mejores es la membrana amniótica. La traigo aquí porque hemos visto resurgir algunas prácticas del pasado que hemos abandonado. Creo que el impedimento principal para usar membrana amniótica sería el oso de tener que usar membrana amniótica y no poder utilizar ningún otro producto más costoso, pero les cuento que es un tejido con excelente adherencia, tiene baja inmunogenicidad, controla magníficamente el dolor, es buen para el control bacteriano también, estimula la cicatrización, permite la inspección de la herida, está disponible en cantidades y es barato, es fácil de preparar, requiere el cambio diario, pero sí necesita de una cobertura adicional, de todas maneras para tenerlo en cuenta. En el otro extremo del espectro está la dermis humana acelular, que son los productos más costosos que hay en este momento en el mercado. Es una dermis humana a la que se le ha removido todo el componente celular. El prototipo de esta dermis es el Aloderm. Aquí tenemos un caso de una área cruenta con una exposición de la calota tratada con Aloderm, en la cual a través de esta dermis humana han podido migrar las células reparativas para terminar el proceso de cicatrización. Tengamos en cuenta que ese paciente claramente no tiene un proceso infeccioso a nivel de su área cruenta. Aparte de la dermis humana está la matriz dérmica acelular, en la cual tiene una capa dérmica que tiene colágeno bovino y otra que tiene condroitin sulfato y una capa epidérmica que tiene un polímero de polisiloxano. Esto tiene la intención de inducir la regeneración ordenada de la dermis, favoreciendo la migración celular para obtener el cierre de las heridas. Algunos de los ejemplos de la matriz dérmica celular son BioBrain, Integra y Promogan, pero también son materiales muy costosos. Además de esto hay otro que se llama Dermagraft, que tiene una matriz de fibroblastos que están derivados del prepucio de los bebés recién nacidos, que según los estudios es capaz de regenerar factores de crecimiento, colágeno,
citoquinas y glicosaminoglicanos para apoyar el proceso de cicatrización, pero si ustedes piensan que es una matriz de fibroblastos tomada de los prepucios de las circuncisiones de los bebés recién nacidos, imagínense los costos de este producto por centímetro cuadrado, son prohibitivos. El Apligrast es otro producto que tiene fibroblastos de cultivo, colágeno bovino y queratinocitos, y este sí ha demostrado, pues parece en los estudios, aumentar la vascularización de las heridas crónicas como en un 70%. De todas maneras, todos estos productos que tienen células pues tienen un riesgo de rechazo como cualquier un implante y tiene pues también la posibilidad de reacciones de hipersensibilidad, pero tienen sus indicaciones. Más de combate, los hidrocoloides, que están compuestos por metilcelulosa, pectina, gelatina, polisoluteno y alginato. Estos tienen la particularidad de que absorben los fluidos lentamente y se van volviendo gelatinosos en la medida que los fluidos van humedeciendo los apósitos. Tienen la calidad de ser interactivos en la medida en que absorben los fluidos, hacen un intercambio que promueve la formación de tejido de granulación y desbría el tejido necrótico, y se puede usar en exudados pequeños, medianos y a veces en exudados altos. La frecuencia con la que vamos a cambiar estos hidrocoloides va a depender de la cantidad del exudado y de lo rápido que se empape el hidrocoloide con el exudado. Deben usarse con precaución en la infección porque como se macera un poco los bordes de la herida con el uso de los hidrocoloides, se puede, digamos, hacer lesiones satélites por la maceración que aumenten el tamaño de las lesiones. Los hidrogeles son, digamos, lo más cercano que tenemos al material de curación ideal, a pesar de su costo. Tienen compuestos en su mayoría por agua, son muy buenos para aliviar el dolor y para enfriar la herida. Están indicados en escaras secas o con heridas necróticas. Le conviene a todos los periodos de la cicatrización. No sirven mucho en exudados masivos porque como están compuestos de agua, no pueden chupar adicionalmente exudado. Tienen el problema de que la piel circundante de la lesión se macera y esa maceración puede disminuir la migración de células reparadoras desde el borde de las heridas, y siempre necesitan un material de curación adicional, lo cual aumenta los costos por curación. Los alginatos de calcio derivados de algas marinas son altamente absorbentes, controlan el exudado mediante el intercambio iónico a nivel de la superficie de la herida. Están indicados en heridas que tengan una secreción muy abundante, que tengan bursas en las cuales deseemos drenar e ir secando la bursa desde la periferia hacia el centro para ir disminuyendo el tamaño de las mismas. Los ejemplos de productos más conocidos son el Caltostat, el Tegagen y el Cisorb, y pueden tener agregados de plata para ayudar con el control microbiano. Todos requieren también de una segunda cubierta por encima. Los colágenos son las matrices de colágeno que facilitan un ambiente que atrae tipos celulares que son necesarios para la cicatrización, y también tienen la particularidad de poder eliminar factores negativos como los radicales libres y las proteasas. Los nombres son muy chistosos porque uno no sabe si es un pegante, Coloplast, Fibracol, un laxante, un laxante. Simpurity puede ser una marca de brasieres, pero bueno, en fin, hay muchos productos de estos, son también sumamente costosos, vienen también en crema, pero están muy de moda y está aumentando su uso dentro de las clínicas de heridas en las revisiones que hice de la literatura. Hay muchos artículos acerca de estos colágenos. ¿Qué otras ayudas tenemos para el manejo de estas heridas crónicas? Tenemos, por supuesto, la terapia de presión negativa, la cual no me va a extender, pero que ella sí ha sabido probar sus bondades en muchos escenarios clínicos, y el uso de factores de crecimiento u oxígeno hiperbárico. Ninguno de las dos cosas, ni los factores de crecimiento ni el oxígeno hiperbárico, ha demostrado que tenga un efecto marcado en el proceso de cicatrización de las heridas. El oxígeno hiperbárico tiene además la cosa que para que realmente sea una terapia hiperbárica tiene que tener unos requisitos muy estrictos. En muchos casos se trata también de otro de esos grandes negocios alrededor de la medicina,
en lo cual muchas de las cámaras de oxigenoterapia hiperbárica no cumplen con los requisitos necesarios, entonces hay que mirarlo eso con mucha prudencia. Entonces hay todo este abanico de posibilidades. Recordar siempre, tratar de objetivizar el estado en el que está la lesión, ubicarla precisamente en un sitio y de acuerdo a estas ayudas que tenemos y que nos da la literatura para objetivizar la situación de la herida y actuar en consecuencia. A pesar de todo y del mercado tan grande y todo, hay otro estudio muy interesante en el cual se tomaron grupos similares de pacientes al azar por su edad, su tipo y tamaño de las lesiones. Entonces, para un costo de 5,31 euros y 0,71 euros de los materiales para cuidar la cuestión, 0,71 euros era unas gasas secas. Hubo mayor número de curaciones en el grupo de los pacientes que se les puso gasa seca, pero el costo total de enfermería y materiales al final del episodio es similar y los pacientes tratados con gasas secas curaron más rápido. Eso también lo hace a uno pensar mucho en qué tanto estamos invadidos de productos, como les dije, que están muy comercializados y muy vendidos, y a veces algunas medidas simples como más irrigación, más limpieza y ciertamente un desbridamiento quirúrgico son más beneficiosos para nuestros pacientes que todo este gran abanico de productos. Les he dado unos ejemplos de lo que está comercialmente en el mercado con las indicaciones. Creo que dentro de cada una de esas cosas podemos escoger uno o dos marcas y uno o dos productos que vamos a estar manejando con más frecuencia. La observación clínica es importante para saber qué nos va y qué nos va mejor y qué nos va menos bien con estos productos, y hay que ser muy juiciosos con eso. Básicamente es tratar de realmente mirar nuestras heridas crónicas con un ánimo crítico cada vez que el paciente viene a control, con un metro en la mano para medirlas, tocarlas y ver qué tanto dolor tiene el paciente. El dolor es un indicativo muy importante. Entonces, esa familiaridad con la herida y su proceso nos puede llevar realmente a tener mejores resultados y acortar el tiempo de tratamiento de nuestros pacientes en estos temas tan delicados. Y para terminar, no me resistí la tentación de traer este meme, en el que el que está ya con la coronita le está diciendo, ay, menos mal que solamente es una herida del tejido blando. Entonces, muchas gracias por la invitación. Espero sus preguntas al final de este webinar y con mucho gusto trataré de resolverlas. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora María Ángela por su excelente charla. Y esperamos que ustedes anoten sus preguntas para poder darles curso. Doctor Severini, diga por favor. Hola María Ángela, muchas gracias por tan excelente charla. Nos ilustró muy bien acerca del manejo de esta herida crónica. Vamos a dar hoy continuación a lo que ya hemos tratado en varias ocasiones acerca de la antibioticoterapia en ortopedia y en las enfermedades e infecciones del sistema osteomuscular. Hace ya más de 90 años, Alexander Fleming dijo una vez, a veces se encuentra algo que no buscaba, y tal vez fue uno de los más importantes descubrimientos del siglo XX, la penicilina, en el año 1928. En esta discoteca en Boston, Coconut Grove, el 28 de noviembre de 1942, ocurrió un incendio, ocasionando aproximadamente unas 350 personas con quemaduras de gran porcentaje y unas 408 muertes. A partir de esta fecha, se permitió el uso comercial de la penicilina como tratamiento antibiótico para este grupo de personas. Una vez le dieron vía libre a la penicilina como medicamento de uso comercial, una vez salió, enseguida salió su uso indiscriminado, tanto de los médicos como de la población en general. Encontrábamos en las calles de Estados Unidos avisos que nos decían
que curaban la gonorrea en 4 horas y todo el mundo iba y se curaba la gonorrea después de hacer sus travesuras. Las casas farmacéuticas aceleraron sus estudios y así también las bacterias aceleraron su resistencia. En 1940 reportan resistencias bacterianas y solo hasta 1942 fue cuando la penicilina salió en uso comercial. Es decir, 2 años antes de que ya estuviera en el mercado, ya la estaban utilizando, ya tenían reportes de resistencias bacterianas y todo por el uso indiscriminado. Cuando comenzamos a usar antibióticos, enseguida salen las falacias. Y estas falacias, la mayoría de nosotros, en nuestra ejecución, como acto médico, como ortopedista y como médico en general, las hemos algún día dicho. Todos hemos dicho alguna vez que cuando tenemos espectros más amplios, determinan mejores resultados. Siempre buscamos aquellas drogas, aquellos antibióticos que nos brindan un espectro amplio. Esto no es del todo cierto. Cuando no tenemos una respuesta inmediata, implica que el antibiótico que estamos utilizando es el inadecuado. Y siempre viene la frase, rotemos el antibiótico. Frente a la duda, todos cambian el esquema, roten el antibiótico. A más enfermedades, mayor número de antibióticos, teta y penta conjugados, y quién sabe cuántas otras falacias podemos encontrar y podemos hacer en nuestra vida diaria. Nosotros, cuando encontramos infecciones que requieren un tratamiento inmediato, iniciamos tratamiento y después cultivamos. Esto no debería ser así. La respuesta al tratamiento implica la confirmación del diagnóstico. Sigamos, que vamos bien. Los antibióticos no son tóxicos. A enfermedades más graves, antibióticos más amplios. Y a enfermedades más graves, antibióticos más nuevos. Todas estas son falacias que trataremos algún día superar y cambiar. En cuanto a los antimicrobianos, debemos siempre tratar de recordar, irnos hasta la base de cuando estábamos en nuestro 5º semestre de farmacología y tratar de recordar cuáles son los tratamientos antimicrobianos específicos, aquellos que debemos utilizar todos nuestros días. Las quinolonas nos presentan una alta concentración en hueso, nos sirven para los bacilos gram negativos y siempre debemos utilizarlo con un perfil de susceptibilidad. Nos dan la ventaja de su uso prolongado oral. Tienen una penetración intracelular y son muy útiles para el Staphylococcus aureus. Los macrólidos, y esta es su bandera, la citromicina, nos presenta altas concentraciones intracelulares, puede servir y nos sirve para el Staphylococcus aureus. Nos da altas concentraciones en hueso, más no en los macrófagos, y no ayuda normalmente al tratamiento de infecciones óseas. No debemos utilizarlo y no hay estudios que nos comprueben su utilidad. La clindamicina, entre todos utilizada, buena reputación, tiene acción contra los anaerobios, pero sus estudios son obsoletos en humanos. No se recomienda su uso a menos de que sea como un coayudante. La rifampicina, muchos la hemos utilizado. Nuestros infectólogos de todos nuestros hospitales la utilizan como arma de batalla. Esta nos da una muy buena concentración en hueso sano y hueso infectado. Tiene la presentación oral y su uso asociado con quinolonas y glucopéptidos tiene una respuesta fabulosa en infecciones crónicas. La tigecyclina, muy buena concentración en hueso, amplio espectro, pero tiene pocos estudios validados en infecciones osteoarticulares. Solo usar con indicaciones precisas. No debemos utilizarla a pesar de su gran versatilidad en otro tipo de infecciones. Los glucopéptidos, la vancomicina, que es la más utilizada de este grupo y por todos ya conocida, nos brinda bajas concentraciones en hueso sano, pero nos da un alto coeficiente inhibitorio en hueso infectado. Utilicémosla solamente en infecciones graves o invasivas.
y en aquellos casos con metilicinoresistencias. Los betalactámicos, cefalosporinas, perecininas, carbapene, está demostrado que su concentración es del 5 al 20% de la concentración en suero, pero nos presenta una muy buena concentración en hueso infectado. No nos sirven aquellos pacientes con enfermedad vascular periférica. Los aminoclócidos, no hay suficientes datos de su farmacocinética y su farmacodinámica a nivel óseo, pero ya por todos conocido su uso en diferentes casos en trauma. Una vez recordado cuáles son aquellos antibióticos que normalmente utilizamos, vamos a continuar tratando de dilucidar en qué lo vamos a utilizar y cuándo. Lo más frecuente es la profilaxis y la más frecuente de ellas es la primaria, en aquellas en las cuales intentamos prevenir una infección inicial, fracturas, traumas, profilaxis prequirúrgicas, cirugías programadas. Y la secundaria en la prevención de la recurrencia y la reactivación de enfermedades preexistentes. La más frecuente de las profilaxis es la profilaxis en cirugía. Intentaremos que esta profilaxis sea siempre de la inducción, la preparación del paciente. No debemos hacer la aplicación de la profilaxis antibiótica durante la inducción anestésica, porque no nos brinda el tiempo requerido para que este medicamento esté en buenas concentraciones al momento de la incisión. Cuando utilicemos fluoroquinolonas y vancomicinas, en el caso de aquellas personas con alergias, debemos aplicarla 1 o 2 horas antes, siempre en infusión, nunca en bolos, y repetir la dosis intraoperatorias en casos especiales que más adelante comentaremos. Las recomendaciones postquirúrgicas. Este es un punto muy crítico en cuanto al ejercicio médico y aquellos que nos dedicamos a la cirugía. Siempre que tenemos a un paciente y llevamos a un paciente a cirugía, en el momento en que le damos el egreso, lo primero que nos dicen es, bueno, doctor, ¿y mi antibiótico? ¿No me va a dar antibiótico? Debemos trabajar mucho en la educación, debemos concientizar a nuestros pacientes que no necesitan el antibiótico durante el postoperatorio y que con la dosis que nosotros le dimos en la profilaxis es suficiente para prevenir estas infecciones postoperatorias. No hay nada demostrado que la disminución de las ISOs se dé con el uso de antibióticos ambulatorios. En aquellos pacientes que dejamos hospitalizados durante 24 o 48 horas para manejo del dolor, podemos utilizarlo, pero siempre y cuando no sobrepasemos las primeras 24 horas. Los antibióticos locales y sistémicos también se pueden utilizar en fracturas para profilaxis primaria y para profilaxis secundaria. Pero en ellos también tenemos que hacer unas correcciones que hace mucho tiempo no estamos haciendo bien. En cuanto a la aplicación del medicamento, debemos tratar de que no sobrepasar las primeras 3 horas después de la injuria inicial. Y también es incorrecto iniciar antibióticos sin una adecuada clasificación de la fractura, si es abierta o cerrada. Cuando tenemos fracturas abiertas, debemos clasificar correctamente el grado de la fractura. No debemos clasificar la fractura sino hasta después del primer lavado quirúrgico. Muchas veces encontramos fracturas que en nuestra valoración inicial eran grado 2 y una vez llevadas a la cirugía y realizar el primer debridamiento son grado 2 y grado 3. Entonces debemos enfocar nuestro tratamiento profiláctico según el grado después del primer debridamiento. El tiempo en el debridamiento no es predictivo de la infección y no postergar el inicio del tratamiento a expensas de la clasificación es un error que tampoco debemos cometer. La dosis de antibióticos en fractura, debemos tratar de corregir las dosis que estamos dando. Desde hace mucho tiempo, o en nuestras escuelas nos decían que aquellos pacientes que tenían 80 kilogramos
le dábamos 1 gramo de aquel antibiótico que íbamos a hacerle profilácticos. Y aquellos que tuvieran más de 80 kilogramos, le dábamos 2 gramos. Lo correcto en la actualidad es darle 2 gramos en menores de 120 kilogramos y 3 gramos en aquellos que pesen más de 120 kilogramos. Es decir, el 80% de nuestra población necesita 2 gramos de antibiótico profiláctico. En cuanto a la administración de antibióticos, cabe resaltar o recordar, reiterar, que la administración temprana de antibióticos es uno de los factores más importantes en la reducción de la tasa de infección. Estos pacientes necesitan cobertura para gran positivos, todas aquellas fracturas abiertas grado 1 y grado 2. Y aquellos que tienen grado 3, debemos agregarle algo que nos cubra los gram negativos. Y si tenemos sospecha de infección fecal, debemos agregarle una penicilina. No existe beneficio en colocarle antibióticos más allá de 3 días. En las fracturas grado 3B y con contaminación coloidal, estudios recientes nos han demostrado que la profilaxis con ceftriaxona nos puede dar resultados similares a lo que ya veníamos manejando con cefalotina y amikacina. Así que puede ser una buena opción en aquellos pacientes que no queramos darle amikacina por algún factor renal, aplicarle la ceftriaxona. Muchos estudios o algunas personas trataron de iniciar profilaxis con piperacillina tazobactam en busca de reemplazar lo ya existente, ya escrito por Bustilo hace tanto tiempo. Pero no se ha encontrado una evidencia de que la piperacillina tazobactam nos dé algún beneficio con respecto a lo planteado anteriormente. En aquellos pacientes con alergia y que tengan trauma, la alternativa es la clindamicina, a pesar de lo que hablamos inicialmente, de que esta no había evidencia en casos específicos, es la única que nos puede brindar una buena cobertura para pacientes con alergia a beta-lactámicos. Otro de los mitos que tenemos en nuestro uso de antibióticos es la nefrotoxicidad causada por los aminoglucósidos. La nefrotoxicidad causada por los aminoglucósidos está determinada principalmente por estancias prolongadas en UCI. Administración que no sean superiores a 10 días nos brindan una buena protección a los riñones, y existen factores predisponentes que nos pueden marcar la diferencia. Aquellos pacientes con patologías previas que nos pueden predisponer a daños renales. En cuanto a los antibióticos locales, en fracturas y en trauma, nos brindan ventajas como altas concentraciones, baja toxicidad y nos pueden prevenir las infecciones postoperatorias. Los antibióticos locales, principalmente tenemos los clavos intramedulares, el sulfato cálcico biodegradable y el polimetilmetacrilato. Respecto a esto, el uso de vancomicina local en pacientes post-osteosíntesis, en aquellas fracturas con predisposición para infección, ha demostrado una disminución del índice de infección postoperatorio. El sulfato cálcico nos brinda ventajas como bajo potencial respecto al polimetilmetacrilato, baja citotoxicidad y nos da unas altas tasas de liberación rápida. Pero tiene desventajas respecto al polimetilmetacrilato, que no resiste carga y nos puede producir una secreción osmótica en la herida. Estos pacientes a los cuales colocamos sulfato cálcico tienen una herida con mucha salida de secreción y ellos pueden atribuirlo a que están infectados, y es simplemente la liberación del antibiótico. Respecto a la osteomielitis, recordar que uno de los pilares fundamentales en su tratamiento es la administración adecuada de antibióticos. Es por esto que como coayudante principal tenemos en la actualidad el sulfato cálcico. Ayuda en el tratamiento de la osteomielitis, pero no se han encontrado unos resultados confiables en aquellos que tienen defecto óseo. Y es solo un componente del tratamiento, más no su tratamiento definitivo. No podemos pensar
que con solamente hacer un debridamiento y llenar el hueso con sulfato cálcico, vamos a curar nuestra osteoblitis. Debemos incluirlo en nuestro arma para el tratamiento y siempre estar en los 4 pilares fundamentales. Hay evidencias también de que el uso de antibióticos en el polimetilmetacrilato nos disminuye las infecciones en aquellas fracturas que implican reemplazos de cadera. Con respecto al polimetilmetacrilato, es por todos conocido y que las elusiones que nos venden las casas comerciales no son suficientes. Es por esto que todas aquellas polimetilmetacrilato con antibióticos deberíamos adicionarle por lo menos 2 gramos de vancomicina por cada 20 gramos de este. Esta elusión tiene que tener un preparado con unas pautas por parte del cirujano para que nos brinde una mejor confiabilidad. Cuando vamos a preparar este cemento con antibiótico, debemos mezclar el antibiótico con el polvo seco. Esperar de unos 10 a 15 minutos a que este antibiótico interactúe con el cemento seco y ahí sí agregar el líquido para mezclar. La gentamicina, que también se utiliza como elusión antibiótica en el cemento con antibiótico, no debe pasar más de 10 miligramos por mililitro y agregar de 2 a 3 gramos por cada 40 miligramos de polimetilmetacrilato. Los clavos endamulares nos presentan una muy buena entrega de antibióticos en huesos largos. La entrega es continua y nos da una ventaja de que la estabilidad en cuanto a aquellos pacientes que tienen fracturas. Recientemente encontramos un desarrollo de esponja con colágeno. Nos brinda una buena biocompatibilidad, no es tóxica. Promueve la mineralización a través de la atracción de fibroblastos y puede darnos una mayor cantidad de concentración inhibitoria mínima. Muy rápida liberación del antibiótico. Pero en el país tenemos muy poco uso de ella actualmente. El gel bioabsorbible se está utilizando también mucho. Nos presenta liberación rápida y sostenida, alta concentración inhibitoria mínima. Puede mejorar o nos ayuda en la pobre formación del biofilm. Por último, para recordar y para llevar a casa, el manejo con los antibióticos debe ser el más adecuado posible. Basarnos siempre en aquellos cultivos, tratar de aislar el germen, elegir la mejor opción basado en el antibiograma, siempre apoyarnos en nuestros colegas infectólogos. Los antibióticos locales no son un medio, no son solo un medio, pero no la solución de las infecciones. Muchas gracias. Estamos abiertos a las preguntas. Dejo en manos de la mesa allá en Bogotá, que ya ha organizado las preguntas que nos llegan desde diferentes partes del país y de otras partes de Latinoamérica. Por favor, ¿qué preguntas tenemos para la doctora? Hay una pregunta para el doctor Severini acerca de la evidencia del uso de los injertos asociados a antibióticos, los resultados y sus usos. La hace el doctor Fausto Díaz Granados. Pregunta también si tiene experiencia y resultados con el uso de antibióticos locales como el vidrio bioactivo. Bueno, primero, el vidrio bioactivo no lo incluí en nuestra charla, porque el vidrio bioactivo evidentemente no hace parte de los antibióticos. Nos brinda una solución o nos puede ayudar al momento del tratamiento de la infección, dado de la forma o el mecanismo en el cual actúa. Pero
grandes soluciones en aquellos pacientes con defectos. Por eso no lo incluí en la charla. Respecto al injerto con antibiótico, en nuestro chat tuvimos un pequeño diálogo hace unos días y nosotros tenemos muy buenas evidencias acerca de el aplicar antibiótico como impregnación en aquellos pacientes que van a ser sometidos y van a requerir grandes cantidades de matriz ósea o de injerto autólogo. ¿Cómo se puede hacer? Nosotros vamos a agregar la misma proporción que agregamos al polimetil metacrilato, se la vamos a agregar así a la cantidad de injerto. Por cada 20 gramos de injerto a agregar, vamos a agregar 1 gramo de vancomicina, que es el antibiótico que más hemos utilizado. ¿Aló? Gracias, doctor Severini. Okay. Hay otra pregunta que se hace el doctor José María Jiménez. Él quiere saber, en una cirugía de columna programada, ¿cuál es el antibiótico que sugiere como profilaxis y por cuánto tiempo? El antibiótico, las cefalosporinas, es el antibiótico estándar que estamos utilizando de segunda generación en todas las cirugías programadas. Los antibióticos profilácticos deben estar basados principalmente en las guías desarrolladas en cada una de las instituciones. Pero normalmente en nuestra institución estamos utilizando cefazolina como antibiótico profiláctico. Principalmente vamos a utilizar el antibiótico, no solamente el tipo de antibiótico, sino es el tiempo de instauración. Como lo dije, 60 minutos antes es lo que nos puede ayudar a una buena prevención de una infección del sitio operatorio. Gracias, doctor. El doctor Gustavo Matzo quisiera saber cuál sería la dosis recomendada para profilaxis con penicilina en caso de ser necesario. No encontré estudios que me indiquen profilaxis con penicilina. No en este momento. Bueno. Y el doctor Marco Lindao le pregunta cuál es su experiencia con los clavos endomedulares y sus resultados. Ok, los clavos endomedulares tienen indicaciones precisas. Tengo experiencia con ellos en el tratamiento con osteomielitis Cierdyn-Limaviri 1. Me ha ido muy bien con ellos, sobre todo con los que ya vienen preparados. En un principio tuve muchas dificultades para crear los clavos hechizos, por así llamarlo, los clavos con antibióticos caseros, a pesar de seguir las indicaciones que están en muchos artículos, no lograba dar una buena presentación a ese clavo, tenía dificultades al momento de la extracción. Los clavos que nos brindan actualmente las casas aquí en Colombia nos dan una muy buena estabilidad con bloqueos proximales, bloqueos distales. Podemos tratar fracturas con ellos. Inclusive están descritos en el tratamiento de fracturas grado 1 y grado 2, abierta grado 1 y grado 2, como tratamiento definitivo. Yo lo recomiendo en este tipo de patologías, tanto profilaxis como tratamiento para fracturas, para osteomielitis Cierdyn-Limaviri 1. Gracias. Tiene otra inquietud por parte del doctor Marco Bolaños, doctor Severini, que quiere saber cuál es su experiencia con la esponja impregnada en yodopovidona. No tengo experiencia con la yodopovidona y Normalmente la yodopovidona no hace parte del stock de antibióticos. Es un insumo que nos brinda, nos logra eliminar grandes cantidades de gérmenes, pero la experiencia mía con ella no te la puedo brindar porque nunca la he utilizado. La doctora María del Carmen García desde México lo felicita por la charla y quisiera saber, en cirugía artroscópica de rodilla, ¿qué antibiótico profiláctico
sería el más conveniente para utilizar. Y en el caso de ser una cirugía no contaminada de 1 hora, ¿cuántos días lo dejaría? La artroscopia de rodilla, la cefalosporina de segunda generación también nos brindan una profilaxis adecuada y no tienen indicación de antibiótico postquirúrgico. Con una sola dosis, impregnado durante los primeros 60 minutos antes de la incisión, es suficiente. Gracias, doctor. El doctor Fausto Díaz Granados me hace una pregunta sobre mi experiencia con el uso de Aquacel Plata. El Aquacel es un hidrogel, como habíamos hablado, son productos que tienen una gran cantidad de agua. Se benefician mucho los pacientes que tienen tejido necrótico seco o escaras secas, porque las hidrata y las ayuda a desprender y a desbridar fácilmente. No están muy indicados en las lesiones que están muy productivas de secreción, porque entre el agua que trae el hidrogel y la secreción se crea una cosa muy húmeda que macera mucho el tejido circundante. En ese caso sería mejor utilizar una esponja absorbente como el Caltostat. Es un producto muy bueno. En mi experiencia, los pacientes tienen un gran alivio del dolor, controlan muy bien el mal olor. Y la plata realmente es de las poquitas adiciones antimicrobianas tópicas que ha demostrado tener una evidencia buena para el control, ayudar en el control de la infección a nivel de estas heridas crónicas. Entonces es un producto muy recomendado. Recordemos que siempre tiene que estar cubierto con alguna otra cosa. Hay que ponerle más grasas o unos vendajes o compresas encima. Y entonces no se puede, debe utilizarse siempre con otro producto cubriéndolo, y que ojalá que contenga el derrame del líquido del hidrogel por fuera de la herida. Siempre es conveniente sellarlas encima de pronto con un offside o algo que contenga los líquidos dentro de la curación. Otra consulta para el doctor Severini sobre si él tiene experiencia con el uso del meropenem como antibiótico para adicionar al cemento quirúrgico. Encontré varias publicaciones del uso de la vancomicina. La vancomicina es una de las que nos brinda mejores características al momento de la elusión y es la que está con mayores estudios. Siempre la vancomicina. Y la gentamicina, que son las presentaciones que nos vienen con las casas comerciales. La tobramicina, hay algunos reportes de ella, pero lo más recomendado es la vancomicina. Inclusive, a la pregunta que me hizo Fausto, el antibiótico recomendado para la profilaxis en injertos óseos es la vancomicina. Acá me preguntaban, doctor, disculpe que me preguntaban sobre los clavos, el doctor Luis Gutiérrez, si los clavos intramedulares bloqueados cubiertos con antibióticos los dejaba como tratamiento definitivo o posterior los cambiaba por uno normal. Si lo cambia, ¿cuánto tiempo se espera? Bueno, hay que recordar que en medicina debemos individualizar los tratamientos. Los tratamientos en medicina no los podemos basarnos con normas predeterminadas, solamente nos dan un lineamiento. Los clavos intramedulares, si fuese una fractura, el momento de retirar es cuando la fractura consolide. Pero si yo colocara el clavo intramedular como un tratamiento de una osteomielitis, como lo había dicho, una Czerny-Mabry 1, solamente nos van a servir durante las primeras 8 semanas. Después de las primeras 8 semanas, ellos no van a dar ningún tipo de tratamiento antibiótico, ya podríamos retirarlo en teoría. ¿Alguna otra pregunta? Preguntando al doctor Edgardo Polo, muy chistoso, me dice que es una pregunta basada en cero evidencia, pero que tiene experiencia con otros profesores positivas de la rifampicina spray para el uso en las heridas crónicas. Me alegro que me haga la pregunta porque tal vez me pasó por alto en el marco de la charla hablar sobre los antibióticos tópicos en estas heridas crónicas. En general no existe ninguna evidencia de que haya algún beneficio de los
antibióticos tópicos en el tratamiento de manejo, digamos, local de la herida crónica. La única sustancia que tiene un efecto antimicrobiano comprobado y significativo es la plata adicionada a varios de estos productos que ya vienen incorporada en estos productos. La plata como ion de plata adicionada dentro del producto. No han servido tampoco otros antimicrobianos como el nitrato de plata, que tiene que tener una aplicación para como cada 2 horas durante las 24 horas para ser efectivo, y tampoco la sulfadiacina de plata ha demostrado que tenga ninguna eficacia en el control bacteriano como medida tópica en estas cosas. En ese sentido, la rifampicina tampoco, y lo que sí hay en contra de la rifampicina es evidencia de que induce una resistencia bacteriana importante. Por eso estas medidas de antibióticos tópicos no deben ser empleadas en la superficie de estas heridas crónicas. También hay una pregunta sobre el empleo de la miel u otras sustancias azucaradas para el tratamiento de las heridas crónicas. La miel y otras sustancias azucaradas como la panela se transforman rápidamente en alcohol en la superficie de estas heridas crónicas, y como el alcohol funciona bien como antimicrobiano. El problema es que el espectro de acción de tanto la miel como la panela como otras cosas azucaradas que se han empleado y que se transforman en alcohol es que el tiempo de acción de estos productos es muy cortico, entre 4 y 6 horas. O sea que si realmente quisiéramos tener un control microbiano importante a nivel de la superficie de esas heridas, tendrían que tener los pacientes mínimo 4 curaciones al día, cambio de vendajes 4 veces al día. Eso puede ser posible en algunos ambientes de cuidado, como por ejemplo en casas de pacientes mayores o con clínicas intermedias, pero yo creo que desde el punto de vista familiar y todo es muy difícil hacer 4 o 5 cambios de curaciones para esto, pero son sumamente efectivas desde el punto de vista de el control bacteriano. El inconveniente es la frecuencia con que se deben hacer las curaciones. El doctor Luis Gutiérrez le pregunta eso nuevamente sobre los clavos intramedulares bloqueados cubiertos con antibióticos, doctor Severini, y quiere saber si los deja como tratamiento definitivo o si posteriormente cambia estos clavos por otros clavos estándar. Y si los cambia, ¿cuánto tiempo espera entre la aplicación del clavo con antibiótico y el cambio a un clavo estándar? Esa fue la respuesta anterior. Como te digo, normalmente los dejo como tratamiento definitivo de fracturas. Debemos esperar una consolidación de la fractura y retirarlo. Siempre para el tratamiento de la osteomielitis, después de 8 semanas, ya no nos entregan ningún beneficio en cuanto como antibiótico local, podemos retirarlo. El doctor Ariel González nos pregunta acerca de cuándo utilizar que si lo utilizo la profilaxis en todos los pacientes o solo en aquellos que va a durar mucho tiempo en la cirugía. Profe, yo creo que nosotros debemos considerar la profilaxis de rutina para todas nuestras cirugías. Tenemos las costumbres, sobre todo en pacientes como los que usted ve pediátricos, muchos de nuestros anestesiólogos, por cuidado hacia esos niños, hacen la inducción anestésica en el quirófano, es cuando les colocan la máscara para que los canalicen, y inician la infusión de antibióticos durante la inducción anestésica. Eso definitivamente sería lo único que yo le recomendaría para sus pacientes. Usted que opera muchos pacientes con pie equino, tratar de que canalicen al paciente en su sala de preparación anestésica y que le inicie el antibiótico también con el tiempo adecuado. Y respecto a una pregunta parecida, el antibiótico es igual tanto para profiláctico, una cirugía mínimamente invasiva, como una cirugía a cielo abierto. Tenemos que utilizar siempre la profilaxis y jugar siempre con los tiempos.
¿En qué caso especial? Les mencioné, pero luego se me olvidó pasarlo. Pacientes con aquellos que tienen un sangrado cuantificado superior a los 800 cc, deben repetirse la dosis de antibióticos durante la cirugía. Aquellos pacientes que lleven un periodo de cirugía más allá de 2 horas, debe repetirse la dosis de antibióticos. Y aquellos pacientes que tienen una predisposición para una infección, como aquellos que tienen unas infecciones localizadas en la extremidad contralateral. Esas fueron las pautas que encontré respecto a esas preguntas. ¿Alguna pregunta? Hay una pregunta del doctor Donaldo Manso. Para prótesis primaria de cadera, ¿qué antibiótico profiláctico recomienda? Como si van a utilizar la antibiótico profiláctico con el polimetrilmetacrilato, la vancomicina es la más recomendada al momento de la mezcla. Todas las diluciones, a pesar de que las casas comerciales nos digan que tienen uno o tal cantidad de antibióticos, no brinda la suficiente elusión. Entonces es mejor agregarle nosotros nuestro antibiótico a todos nuestros preparados. Hay una pregunta respecto a los lavados quirúrgicos, doctor, no sé si es hacia usted o hacia mí. ¿Cada cuánto hacemos unos lavados quirúrgicos de bridamientos en fracturas abiertas? Conteste usted, doctor, primero, si quiere. Bueno, individualizar al paciente, doctor. Sí. Normalmente los pacientes por escuela siempre estamos haciendo los lavados quirúrgicos cada 48 horas, pero debemos individualizar los pacientes. Va a depender del estado inicial de la herida, del estado del paciente. Tenemos pacientes que en muchas de nuestras clínicas de trauma están siendo lavados cada 48 horas simplemente porque los lavados son cada 48 sin ningún tipo de indicación. Son pacientes que pasan un día en ayunas, el día del lavado. El día posterior al lavado apenas están recuperándose la anestesia y tampoco comen, más todo lo que pierden durante el lavado quirúrgico, y son pacientes que se terminan desnutridos después de 2 semanas de lavado quirúrgico cada 48 horas. No todos los pacientes deben ser lavados cada 48 horas. Algunos tienen gran cantidad de contaminación que pueden requerir un lavado quirúrgico a las 24 horas del primer lavado quirúrgico. Siempre es individualizarlo, ver cada paciente, evaluar la herida, la extensión, el grado de contaminación y los factores predisponentes a infección en cada uno de los pacientes. ¿Y usted, doctor? Estoy de acuerdo con el doctor Severini en que cada paciente debe ser individualizado. Hay algunas cosas que nos indican la frecuencia con que podemos hacer los lavados, que es el estado de los vendajes y la fetidez, que nos pueden llevar a hacer unos lavados más frecuentes o menos frecuentemente. Y sobre todo yo haría mucho énfasis en la técnica del lavado quirúrgico. Yo con frecuencia veo que esos lavados quirúrgicos son realmente solo lavados. O sea, el paciente se destapa, se le echa un volumen de líquido, 5.000, 10.000 centímetros de solución salina, se aspira y se vuelve a secar. Y realmente veo que en muchos de los casos no hay un desbridamiento efectivo del tejido necrótico, ni hay una revisión a fondo de estas áreas cruentas para buscar ese tejido necrótico y para desbridarlo efectivamente. Entonces, eso no es un proceso, no debe ser un proceso tan mecánico, debe ser un proceso muy consciente, y creo que si se hace un desbridamiento juicioso de estos tejidos necróticos, podemos disminuir a los pacientes el número de lavados y ser mucho más eficaces en este tratamiento. Me preguntan la doctora Delmira Pérez que si las curaciones de las heridas quirúrgicas con poca secreción se deben hacer diariamente o dejar gasas dentro de la herida sin cremas, o es recomendable como absorbente de la secreción o debe tener algún tipo de crema. Como expliqué antes, la mayoría de las cremas que se aplican como curaciones tienen la intención de tener algún poder antimicrobiano. Entonces, realmente los productos recomendados antes, ya sean hidrocoloides o hidrogeles, deben ser utilizados como vienen.
ya sea con adición de plata o sin adición de plata, pero no deben tener otro producto intermedio en la mitad y ciertamente no utilizar cremas con antibióticos. La frecuencia de las curaciones la va a dictar la cantidad de exudado. Pero yo diría que si una herida quirúrgica está con un exudado importante, así sea un exudado seroso, para mí eso ya es indicativo de que hay algo en el tejido celular subcutáneo que no está bien y yo tendría la tendencia a revisar la herida, pasar al paciente al lavado, abrir la herida, revisar por dentro, desbridar lo que tuviera que hacer y abordar el problema, digamos, una aproximación un poco más quirúrgica, sobre todo si es un exudado importante, aunque la herida no esté dehiscente en su mayor parte. Creo que es muy importante revisar estos pacientes oportunamente. El doctor León quiere saber cuál sería la primera opción para el tratamiento a la hora de tratar la herida con biofilm. Mi primera opción es el bisturí. Yo sí, esa limpieza quirúrgica no la reemplaza nadie. Hay pacientes complicados que no quisiéramos pasar tanto a cirugía, hay muchas exigencias familiares y todo, pero pienso que una herida que está con una gran cantidad de tejido necrótico en la cual sabemos que las condiciones no son ideales para el proceso de cicatrización, lo mejor es hacer una limpieza quirúrgica. Hay una pregunta sobre si tengo experiencia con el uso del diatoprol en el manejo de las heridas. Gracias, María Cristina. No tengo experiencia con el diatoprol. No sé, me sé los nombres de muchos productos de estos, pero no conozco este producto y no sé a qué equivale en términos de los grupos de tratamiento para las heridas. Bueno, María Ángela, yo creo que y doctor Fritz, si damos curso unas dos últimas preguntas para dar por concluido esta reunión, y quiero darle de antemano gracias a la inmensa cantidad de participantes, como todos estuvieron presentes. Muchísimas gracias, es un estímulo para todos nosotros para seguir haciendo ese tipo de actividades. Muchas gracias, María Ángela. La Casa de Ortopedia Colombiana está siempre en deuda con usted y le agradece mucho su presencia. Doctor Severini desde Barranquilla, muchísimas gracias. Damos curso a las dos últimas preguntas para cerrar entonces la reunión. Doctor Severini, ¿quiere contestar usted la pregunta del doctor Daniel Escalona? Le digo, se trata de fracturas abiertas tipo 3B que llegan a servicio de urgencias después de 8 horas de un accidente de tránsito altamente contaminadas y con pérdida de sustancia tratadas mediante fijación externa. Aún en esos casos, ¿usted no recomienda tratamiento antibiótico profiláctico de rutina por varios días posterior a la cirugía? Esa. Bueno, la fractura grado 3B está demostrado que el tratamiento antibiótico debería ser por lo menos 72 horas después de la injuria inicial o hasta cerrar la herida. Pero si tenemos heridas, como la doctora muy bien lo explicó, que no tienen características infecciosas, no es necesario aplicar antibióticos. Lo que tenemos que tratar es de resolver oportunamente la exposición y el defecto que nos está exponiendo el hueso. Cuando nos llega este tipo de fracturas 3B, es ahí donde debemos utilizar o coayudarnos con los antibióticos locales, polimetilmetilato con antibiótico o el sulfato cálcico con antibiótico, los parches o las esponjas de colágeno con antibiótico. Y una vez resuelta el defecto cutáneo, suspender el antibiótico. No debemos prolongar durante 21 días tratamiento antibiótico solamente porque el paciente aún tiene el defecto cutáneo, si no tenemos una infección demostrada. Mi recomendación o mi experiencia es que estos pacientes se les debe dar el antibiótico hasta cuando sea necesario. Y la recomendación es fracturas 3B, 72 horas y o hasta un cierre definitivo del defecto cutáneo. Pero más allá de eso, no. Gracias, doctor. Y quiero contestar esta última pregunta. Hay varias preguntas en relación con las soluciones para irrigación. Me preguntan puntualmente por las soluciones de cloro, y las soluciones con peróxido de hidrógeno.
la mayoría de los productos que se ponen en solución para irrigación van a terminar siendo productos tóxicos para la célula. Muchos producen lisis celular y sobre todo el cloro y la, ¿qué es la cosa otra? Bueno, no me acuerdo otra solución de cloro que existe, y el peróxido de hidrógeno claramente aumenta terriblemente la temperatura a nivel de la herida, no solamente produce lisis celular, sino que también produce un daño térmico muy importante, por lo cual están contraindicadas. Estos pacientes se deben irrigar con solución salina a temperatura ambiente, o fría, no se deben utilizar soluciones muy calientes en estos pacientes, y esa es la mayor recomendación que tenemos para la irrigación de las heridas. Yo tampoco. Una última pregunta que me gustaría responder, doctor Cobo, disculpe el atrevimiento. Tranquilo. Daniel Escalona nos pregunta que si en los pacientes postoperatorios de prótesis de primaria de cadera y rodilla, en pacientes diabéticos o inmunosuprimidos por cualquier causa, usar antibióticos postoperatorios individualizando el tratamiento, o ha revisado algo que nos diga que sí está indicado usarlo. Bueno, doctor Escalona, en este tipo de pacientes, primariamente un paciente con inmunosuprimido no debería ser sometido a un procedimiento de un reemplazo total de cadera programado. Y no está indicado el antibiótico profiláctico postquirúrgico, solamente el prequirúrgico. Y es lo que nosotros como médicos debemos concientizarnos y debemos saber de que si nosotros hacemos y ejecutamos bien los protocolos prequirúrgicos de profilaxis y tomamos todas las medidas durante el procedimiento quirúrgico, no deberíamos necesitar antibióticos postoperatorios. Si nosotros como médicos nos concientizamos de esto, seremos capaces de educar a nuestros pacientes y de hacérselo ver a ellos de que no necesitan el antibiótico después de las cirugías. Y siempre tratar de escoger aquellos pacientes a los cuales vamos a ser sometidos a una cirugía para poder saber a cuáles nos van a predisponer una infección. Bueno, yo creo que muchas gracias a la Scott por su colaboración. Esta es la primera vez que nosotros nos hemos conectado en la forma de la Scott. Estábamos desde el año pasado en esto. Habíamos hecho otros webinars con concursos de las casas comerciales, pero esto nos da a nosotros mayor independencia y nos hace que esto sea estrictamente académico, sin que estemos pues con algún conflicto con las casas comerciales o alguna preferencia. De todas maneras, muchas gracias de nuevo, reitero, a los conferencistas, a la Scott y a todos ustedes participantes que han hecho de esto un éxito. Los esperamos para la próxima, que ya estaremos preparando de antemano y les daremos la información a su debido tiempo. Muchas gracias a todos. Una feliz noche en su casa. Gracias, Muchas gracias. Un saludo para todos. Gracias por su asistencia y por el interés que han demostrado con sus preguntas. Que descansen. Muchas gracias, Mariana. Gracias, doctor Cobo. Gracias, doctora, por tan excelente charla. Bueno.